Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera clase. Damos gracias a Dios porque nos da una vez más la oportunidad de estar aprendiendo. Amén. Entonces, qué bueno saludarles. Preparen su libreta, preparen su pluma, preparen su Biblia y vamos a estar aprendiendo lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Amén. Entonces, vamos a prepararnos. De antemano, una vez más, queremos pedirles una disculpa. La semana pasada nos quedamos sin luz en toda la colonia. Entonces, pues no, nos quedamos sin internet, nos quedamos sin nada de nada. Pero ya gracias a Dios que ya estamos listos. Esperemos en Dios que el día de hoy no vuelva a pasar. No vuelva a pasar que nos quedemos sin luz. Pero bueno, Dios es bueno. Amén, hermanos. Vamos a orar para empezar esta reunión. Vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe y Él nos enseñe. Padre, en esta hora te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque tu fidelidad es para siempre. Gracias, Señor, porque como es tu palabra, hasta aquí nos has ayudado. Gracias. Ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos, Señor, esta reunión, esta clase, y que seas tú hablando en nuestros corazones, que seas tú hablando en nuestras vidas, y que tú, Padre, aparte de que podamos oír la voz de Dios, Señor, que podamos poner en práctica lo aprendido, Espíritu Santo. Redarguye nuestro corazón para poder hacer las cosas que tú deseas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir. Estamos en Colosenses capítulo 2. Estamos viendo casi versículo por versículo Colosenses capítulo 2, porque aquí en Colosenses estamos habla de la doctrina del cristiano. ¿Se acuerdan que vimos semanas pasadas, clases pasadas, que la reunión, que la iglesia a los Colosas tenían un problema, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta tratando de responder a las dudas y a los problemas que tenían la iglesia de Colosas. Y el capítulo 2 es un capítulo que habla de la doctrina básica del cristiano. Por eso me estoy deteniendo un poco aquí, pero no se apure, ya nada más tiene 4 capítulos, entonces capítulo 3 y capítulo 4 se nos va a hacer muy rápido. Amén. Vamos a estar avanzando cada día más rápido. Pero bueno, vamos. El capítulo 2 veíamos que hay 6 principios en los cuales usted y yo tenemos que aprender. Los primeros 2 principios los vimos la semana pasada. Espero en Dios que estos últimos 4 principios o 4 doctrinas bíblicas podamos avanzar el día de hoy para hoy terminar el capítulo 2. Entonces, en el capítulo 2 vimos que el apóstol Pablo les dice, así como recibieron a Cristo, ahora hay que seguir sus pasos. En la vida del cristiano no nada más consiste en recibir el evangelio. Y no quiero hacer menos, es la sangre preciosa del Señor Jesús que compró nuestro pecado. La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino. Gracias a Jesús, hoy podemos tener entrada al Padre Celestial. Pero no nada más queda ahí. El problema del cristiano
es que nada más se queda aquí, ya soy cristiano y nada más. Ahora hay que seguir los pasos de Cristo. Ahora hay que seguir, ¿sí?, el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el cristiano que se dice cristiano sigue los pasos de Jesús, ¿sí? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, vamos a ver, a recordar un poco, ¿sí?, de cuando el apóstol Pablo nos dice, no se dejen atrapar, ¿sí? No se dejen atrapar. Entonces, ustedes y yo vamos a ver. No, perdónenme, voy a tener que salirme y voy a tener que poner acá. A ver, no se dejen engañar, ¿sí? Entonces, ustedes y yo tenemos que aprender. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a los colosenses que no se dejen engañar? Fíjese, porque había conceptos, ahorita lo vuelvo a poner, había cosas que el apóstol Pablo ya había puesto el fundamento de Cristo en la iglesia de Colosas, pero la Biblia dice que había gente, había falsos maestros que les estaban enseñando a la gente, como ahorita lo vamos a ver, como la adoración a los ángeles, ¿sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no se dejen engañar. Entonces vamos a ir rápidamente a esta cuestión. ¿Por qué nos habla que no nos debemos dejar de engañar? Entonces yo solamente puse 3 cosas en las cuales hoy en día podemos ser engañados por el enemigo. Antes de acercarte a Dios, tienes que cambiar, ¿sí? Yo no sé si usted le ha pasado, a lo mejor a los pastores y líderes que están en la iglesia, se le ha acercado a la gente y le dice, pastor, pastora, ore por mí, usted que está más cerca de Dios, ¿sí? Y eso es un engaño del enemigo, hermano. Fíjese, Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo los haré descansar. No está diciendo ahí que solamente los pastores, o solamente los ancianos, o los líderes, son los que se pueden acercar a Jesús. Y ese es un problema. Que el enemigo nos engaña, que tenemos que cambiar, que tienes que portarte bien para acercarte a Jesús, o acercarte a la iglesia, ¿sí? Y no eso es un engaño del enemigo. Es como si hoy yo tuviera gripa, y voy a decir, mañana voy al doctor, ya cuando me sienta bien. Ahora sí voy a ir al doctor. Pues claro que no, vas cuando estás mal. Entonces, ese es uno de los engaños que el diablo pone. Otro de los engaños que el diablo pone, dice, yo tengo acceso directo con Dios y tú no. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice, recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Usted y yo, la Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en 2 para que usted y yo podamos tener entrada al lugar santo. Entonces, es un engaño que ciertas personas solamente tienen acceso. ¿Y sabe qué? Si usted checa en las religiones, las que son religiones o las que son sectas, ¿sí? Hay una por ahí que no quiero decir el nombre, ¿verdad? Pero ahí su líder principal dijo, pues a mí se me apareció un ángel y me entregó un librito que yo solamente puedo leer y ahora ustedes tienen que seguir esas enseñanzas. ¿Qué está diciendo ahí? Que él solo tiene pase directo a Dios. Hay otros que dicen que solamente el que está encargado de la iglesia es el que le habla a Dios. Todas esas cosas son engaños. Y si usted checa, hermano, todas las religiones que están hoy en día,
están basadas en este engaño. Porque quieren controlar a la gente y dicen que solamente Él. ¿Y sabe qué? Vamos a quitar a un lado las demás religiones y vamos a hablar del cristianismo. ¿No le ha pasado que ha escuchado o ha visto iglesias cristianas que al pastor lo tratan como el guanaguana, como que él es el ángel, el santo, el estrella, y solamente a él Dios le habla, solamente a él Dios usa para sanar, solamente a él Dios usa para profetizar? Y sabe que eso es un engaño que tenía la iglesia en Colosas, y es un engaño que tenemos hoy en día también, hermano. Tenemos que entender que la entrada al trono celestial la tenemos todos, y todos podemos oír la voz de Dios, y la Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces usted y yo, todos los cristianos, todos los hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Otro concepto equivocado es: no pasa nada si cometes pecado. No pasa nada si cometes pecado. Otra mal concepto, otro engaño, ¿sí? Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que siembra. Ahí no voy a hablar de otras denominaciones, pero en la iglesia cristiana hay una rama que dice que yo soy salvo y siempre salvo. Y ya, no pasa nada si te vas a las fiestas, no pasa nada si tomas, no pasa nada si fumas. Al cabo ya eres salvo y 100% salvo. Y aquí la Biblia dice que nadie puede engañar a Dios y su justicia. ¿Sí? Entonces, ustedes y yo tenemos que entender que tenemos que sí pasa cuando alguien peca. En el capítulo 2 estábamos viendo estos principios, y el punto 3 es: estamos completos en Dios. Y eso es uno de los conceptos que tenía la iglesia en Colosenses, en Colosas, porque la gente decía que aún haber recibido a Cristo, aun cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, no estábamos completos, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos versículos en los cuales nos dicen que en Cristo estamos completos. Juan 15, versículo 11 dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de mi gozo. ¿Estamos completos en qué? En el gozo de Cristo. Entonces, si tú estás pasando en depresión, si tú estás pasando angustia, si tú estás pasando situación complicada y estás triste, la Biblia dice que tú estás completo en Dios cuando se desborda el gozo de Dios. Juan capítulo 14, versículo 27 dice: les dejo un regalo, la paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. En Cristo estamos completos. Tenemos paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Cristo estamos llenos. En Cristo estamos completos. No nos falta nada. Amén. Entonces, si voy muy rápido me dicen, pero quiero avanzarle en los otros puntos. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8 dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir a otros. Y este versículo no nada más es en cuestión económica, sino también es que Dios proveerá generosamente lo que necesitemos. ¿Qué estás necesitando tú en este momento? Que Dios te completa, que Dios te llena, que Dios te da. No nada más estamos hablando económicamente,
no nada más estamos hablando en salud, estamos hablando en todas las áreas de nuestras vidas. Cristo nos llena en todo. Cristo nos completa en todo. Bueno, ese es la clase pasada, y hoy ya vimos el capítulo 2, el de recibieron a Cristo, ahora sigan sus pasos, no nos dejemos engañar. Yo quiero que usted ubique qué área en su vida o qué punto en su vida el enemigo lo está engañando, para que lo ubique y pueda quitarse de ese engaño. Y tercer punto, nosotros vimos que estamos completos en Cristo. Cristo nos llena. Y vamos a ver el cuarto punto, y eso está en el bautismo, que está en Efesios. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resueltos para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Entonces, este principio es muy claro, hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo como cristianos tenemos que ser bautizados, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron sepultados. ¿Es el mismo? Sí, ¿verdad? Aquí me equivoqué la cita. No es Colosenses 2.12, es Efesios 2.12, ¿sí? Porque es la cita de Efesios que acabamos de leer. Ahora, Mateo 28:19 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le hago una pregunta muy controversial. Perdónenme. Le hago una pregunta muy controversial. ¿Usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o usted se bautizó en el nombre de Jesús? Ahora, espero me responda. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la diferencia o por qué uno habla que tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús y otros, en este caso Jesús dijo: bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál de las dos es buena, hermano? A ver, los teólogos que estamos aquí, ¿cuál de las dos es buena? ¿Sabe qué? Las dos son buenas. Una, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque así lo mandó Jesús. Jesús está hablando en Mateo 28. Pero cuando la Biblia habla que el apóstol le dice: bautícense en el nombre de Jesús, es porque les estaba hablando a los judíos que no creían en Jesús. Por eso el apóstol dice: bautícense en el nombre de Jesús, pero no quiere decir que se dividen las corrientes del bautismo, sino que Jesús nos ordenó a bautizarnos, ¿sí? Entonces, ya sea que te bautices en el nombre de Jesús o te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos obedeciendo una ordenanza de Cristo, ¿sí? El ser bautizados es la consecuencia de creer. En la clase pasada de Efesios vimos lo que significaba el bautismo: la muerte, ¿sí?, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por eso nos bautizamos. Pero en esta vez quiero solamente enfocar la importancia del bautismo en el cristiano.
Dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, dice, ¿o acaso olvidaremos que cuando fuimos unidos a Cristo, Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida en Cristo, porque creímos en Cristo y fuimos bautizados. Gálatas 3:27 dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si fuera ropa nueva. ¿Sí? Y fíjate, es lo que quiero ejemplificar el día de hoy. ¿Sí? A ver si la cámara me sigue. No. Aquí la voy a poner arriba, mira. ¿Sí? Entonces, mire, usted y yo somos bautizados. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 7. Dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? El problema es que muchos cristianos se bautizan y no sintieron nada. ¿Sí? Y el bautismo no es que sientas algo. El bautismo es la consecuencia de creer. Es el siguiente paso de una persona que cree en Cristo. Entonces, cuando aquí Gálatas dice que los que fuimos bautizados con Cristo se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva, imagínense que ustedes y yo somos este lienzo blanco, este trapo blanco, y nosotros vamos y nos bautizamos. Dijimos que el bautismo representa la muerte, la sepultura, cuando nos meten al agua, ¿sí? No se quería mojar esta cosa. Cuando se meten al agua, y la resurrección que nos levantamos. Ahora, dice usted, es que yo no sentí nada cuando yo me bauticé. ¿Qué le pasó a este trapo, hermano? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? Cambió de color. Es el mismo trapo blanco, es el mismo trapo, pero se sumergió y salió. Y ahora usted y yo somos esa misma persona físicamente, ese mismo cuerpo que fue llevado al río, llevado a la playa o llevado a la alberca y simbolizó la muerte y la sepultura, y ahora usted salió en lo físico. A lo mejor usted no salió diferente, pero en lo espiritual usted salió marcado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ese es el objetivo del bautismo. Usted y yo somos cambiados por Cristo. No es que usted tiene que sentir mariposas, que baje el ángel y lo toque, no. Pero usted ya ha sido, dice aquí Gálatas, dice, se ha puesto a Cristo como si se pusiera una ropa nueva. Ahora usted no puede ser igual porque ha sido marcado por el Espíritu Santo a través del bautismo. Ahora vamos a ver los requisitos para bautizarse. Yo no sé, a los líderes que nos escuchan y a los pastores que nos ven, no sé si a usted le ha pasado que le dice, hermano, ¿cómo ve? ¿Lo bautizamos? A mí un día me tocó una persona que me dijo, no, pastor, es que yo no me siento ahorita capaz como para comprometerme más con Dios. Como para meterme más a la iglesia. Una vez que recibiste a Cristo en tu corazón, ya te comprometiste, ya te llegó el agua hasta el cuello, ya. Solamente el bautismo
es el siguiente paso que nosotros creímos. Y si una persona dice, no, es que yo no me quiero bautizar o no me quiero comprometer, ¿sí? Que lo único que quiere decir es que no quiere dejar el pecado que hay en él. Se lo repito, si una persona no se quiere bautizar, es porque no quiere dejar el pecado que está en él. Así de sencillo, hermano. Entonces vamos a ver los requisitos para ser bautizados. El primer requisito es creer. Marcos capítulo 6, versículo 16 dice, el que cree y sea bautizado, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Entonces usted y yo creemos que vino a Jesús a morir por la cruz, en la cruz por nuestros pecados, y que Él llevó y pagó nuestros pecados. Ya creímos en Cristo. Esa es la primera requisito para poder ser bautizado. Segunda y tercera, los puse aquí juntos porque vienen en el mismo versículo. La segunda es declarar y la tercera es tener fe. Primera, creer. Segunda, declarar. Y la tercera es tener fe. Y vamos rápidamente ahí a Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Versículos que usamos para evangelizar. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces, los dos puntos que estamos viendo el día de hoy, el segundo y el tercero, es declarar y tener fe. Declaramos, cuando nosotros nos bautizamos, declaramos abiertamente, públicamente, que hemos muerto al pecado y que ahora vivimos en Cristo. Ahora, por eso tenemos que tener fe, porque dice la palabra que nosotros, si el que cree en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y declaras abiertamente tu fe, serás salvo. Entonces, usted y yo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y creemos en Dios, tenemos fe en Dios, ahora por la fe nosotros somos justos, no por tu buena cara, no por tus buenas acciones, es porque Cristo así lo quiso, que tú fueras justo en el Señor. Por eso nos bautizamos, por eso nos decidimos hacerlo abiertamente, hacerlo públicamente. Bendecidos los de Tuxpan, ¿verdad? Que tienen la playa ahí cerca y se pueden bautizar en la playa. Nosotros ponemos la alberquita ahí en la casa. Siempre buscamos una alberca por allá, ¿verdad? Entonces, usted y yo tenemos que bautizarnos. Vuelvo a repetir, aquella persona que recibió a Cristo en su corazón, pero no quiere bautizarse, es porque no quiere dejar su manera de vivir, su vieja manera de vivir. Entonces, punto número 5, hermano. Acuérdense que tenemos con 6 puntos y vamos a ver el quinto punto en esta hora. Vamos bien, porque llevamos media hora. Sí terminamos el capítulo 2 el día de hoy. El perdón de pecados. Fíjese, Colosenses 2, versículos 13 y 14, basados en este punto, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cuando Cristo quitó nuestros pecados, cuando Él quitó
Me gusta eso porque dice, y anuló el acta con los decretos que había en ustedes. Anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. ¿Por qué? Porque si usted va a Romanos capítulo 5, ahí dice que por un hombre entró el pecado, Adán, pero por un hombre entró la vida, que es Cristo. Sí, usted y yo tenemos que entender eso, que Cristo vino para perdonar y quitar nuestros pecados. De hecho, cuando nosotros participamos en la Santa Cena, al hablar de lo que es el vino, la Biblia dice que es el nuevo pacto de Dios para con nosotros. Había un pacto de Adán que nos llevaba a la muerte, que nos llevaba a la destrucción, que había pecado, pero en el nuevo pacto de Cristo, ahora nosotros somos santos, juntos, perfectos, y vamos a ver el sacrificio perfecto. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y Él dijo, consumado es, no es porque no se le iba ninguna cosa, hermano. No se le iba nada. Porque a Jesús, a través del sacrificio de Cristo, usted y yo tenemos salvación. Ahí lo puse chiquito porque casi no cabía, pero si quiere abre su Biblia ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice, entonces, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo supremo y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¿Qué pasa? Tenemos que irnos mucho tiempo atrás, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, allá en el tiempo de Moisés, cuando recién salen de Egipto, Dios le dice a Moisés, tienes que construir un tabernáculo donde Dios morara, ¿sí? Donde Dios habitara. Entonces, pero el problema de ese tabernáculo es que estaba dividido en el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo donde Dios habitaba, solamente un sumo sacerdote entraba para poder dar sacrificio, para poder llevar al pueblo en su pecado y que fueran perdonados por el pecado. Entonces, por eso que dice que Cristo Jesús, no con la sangre de cabra ni becerros, porque antes se mataba el animalito para perdón de pecados, pero los pecados no eran perdonados, eran cubiertos nada más. Entonces usted y yo, si hubiéramos vivido en ese tiempo, teníamos que llevar un animalito para que fuera sacrificado y que para ese año pueda estar perdonados nuestros pecados. Y así cada año pasaba. Pero la Biblia dice que Jesús vino. ¿Y se acuerda cuando Jesús empezó su ministerio y estaba Juan el Bautista y cuando estaba bautizando ahí en el río Jordán? ¿Se acuerda lo que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿O los agarré en curva? ¿Qué dice? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Estaba diciendo que iba a ser ese animalito perfecto para cubrir, no nada más cubrir otros pecados, sino quitarlos a través de la cruz. El animalito tenía que morir, lo mataban y lo ponían en el altar para que se consumiera. Y Cristo fue, por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque Jesús iba a ser ese Cordero que iba a ir a la cruz
que iba a ir al altar a ser crucificado por nuestros pecados. Y es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los colosenses, y es uno de los doctrinas básicas en los cristianos. Hemos sido perdonados por nuestros pecados. El pecado ya no gobierna nuestras vidas. Ya no tenemos esa vieja naturaleza. Ahora vivimos en la naturaleza de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora usted y yo somos esos hijos que estamos llenos de la presencia de Dios, y el pecado ya no nos gobierna. El pecado ya no nos guía. Ahora usted y yo somos perdonados y somos justificados por Cristo. Vamos al punto número 6, que es nuestra tarea para alcanzar el día de hoy. Amén. Fíjese, Colosenses capítulo 2, y en el versículo 20, 21 y 22 y 23, dice: ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo? Tales como: no toquen esto, no prueben eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias pero exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Y aquí es donde yo me quiero detener. ¿Por qué? Porque estamos viendo el punto 6, que es religión contra relación. Que también podemos ponerle religión contra o versus comunión. ¿Sí? Porque la religión nos enseña a ciertas cosas, a ciertos ritos, o compórtate de una manera. ¿Y sabe qué? Le voy a dar un ejemplo claro. ¿Por qué? Porque la gente cree que entre más grande esté tu Biblia y te la pongas en el brazo, eres más santo. Y ahí va la gente. No voy a hablar de otras denominaciones, otros, las, ¿cómo se llaman? Las sectas, ¿sí? Voy a hablar de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay lugares donde le dice a la mujer: si no te pones falda larga, no eres santa, no puedes venir a la iglesia. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo: ¿por qué entonces sigues reglas humanas donde dice no puedes acercarte a esto, no puedes tocar el otro, no puedes hacer aquello? Cuando todas esas reglas solamente son, dice, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Cuando la religión se impone, te dice: si tú, hombre, no vas con pantalón de vestir, si tú, hombre, no vas con saco, no vas con corbata, entonces sí, no eres hijo de Dios, o no puedes entrar a la iglesia. Y son reglas humanas, son reglas que una persona se le ocurrió, ¿sí? Pero todas esas reglas, me gusta lo que dice el último de estos versículos, porque dice: pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿De qué sirve que te vistas de manga de vestido largo si luego dicen si tienes la lengua más larga, verdad? De nada te sirve, porque la religión no
te ayuda a alcanzar el éxito. La relación o la comunión con Cristo es la que te ayuda a salir adelante. Pero usted y yo tenemos que entender que la religión solamente hace y pone reglas para hacer sentir al ser humano que está cumpliendo o que se está haciendo más santo o que se está haciendo no sé, más puro, cuando no es así. ¿De qué le sirve estar al hombre bien arreglado? Digo, no estoy en contra que te arregles, que te pongas guapo para ir a la iglesia en el día de reunión. Lo que yo estoy diciendo es que la religión nos dicta que si no haces ciertas cosas, no eres hijo de Dios. O que si no dejas de hacer ciertas cosas, o si no te vistes de cierta manera, o si no hablas como cristianamente hablando, entonces tú no eres santo. Y déjame decirte que esas reglas no te sirven para nada para quitar esos malos deseos que tiene el ser humano. ¿Sí? Entonces vamos, religión. ¿Qué es religión? La religión es lo que el hombre hace para acercarse a Dios. La relación o la comunión es lo que Dios hizo para acercarse al hombre. Otra vez, religión es lo que el hombre hace para acercarse a Dios. ¿Sí? Todo tu esfuerzo humano para querer acercarse a Dios, eso es religión. Y la relación o comunión es lo que Dios hizo para acercarse al hombre. ¿Sí, hermano? ¿Sí me expliqué? ¿Sí queda claro estos principios? Porque usted y yo tenemos que entender. Ahora vamos, la religión. La religión. Me faltaron esas diapositivas, hermano. La religión, ¿sí?, hace que es todo por esfuerzo. ¿Sí? Pórtate bien. Haz esto. Haz el otro. Para que puedas acercarte a Dios. ¿Qué pasa en Semana Santa? Yo vi un video el otro día que unos tipos iban hincados y con unas pencas de nopal, hermano, grandotas en la espalda. Porque dice que de esa manera se acercan a Dios. La religión es lo que hace. Ahora, eso lo están haciendo ciertas creencias. Ahora, los cristianos, muchas de las veces pasa lo mismo cuando dicen, es que tú tienes que hacer esto para ser salvo. Es que tú tienes que hacer el otro para ser salvo. ¿Y sabes qué? Tú y yo no tenemos... ¿Mande? El sacrificio humano, esa es la religión. Es que esfuérzate. Y no, porque es lo que la religión nos está enseñando. Es lo que la religión nos quiere poner. Cargas. Eso es la religión. Pero la relación con Dios o la comunión con Dios es lo que Cristo hizo por nosotros. Ya no es por nuestras fuerzas. Dice Juan, primera de Juan capítulo 4 versículo 19, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ya no es por lo que tú hiciste, ya no es por cómo te comportas, ya no es por cómo te vistes, ahora es por lo que Cristo hizo por ti y por mí. Él nos amó primero, por eso usted y yo nos podemos acercar con el Padre y tener una relación, una comunión con Cristo, porque Él nos amó primero. A mí me llama mucho la atención cuando estoy con mis hijas, y más con la más chica, porque le digo, amor, te amo. Y me dice ella, te amo más, papá. Y yo en mi mente digo, no me puedes amar más que yo.
porque yo soy tu padre, ¿sí? Yo te amo más a ti como mi hija. Y si yo en lo terrenal, el Padre terrenal, siento eso, entonces, ¿qué sentirá el corazón de Dios cuando le decimos, papi, te amo? Y debe de desbordar el corazón de Dios y debe decir, hijo, te amo mucho más. Desde el principio te amé. Esa es la comunión que tenemos ahora en Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo nos enseña, que usted y yo podemos tener una comunión con Dios. Ahora, otra cosa de la diferencia en la comunión con Cristo es que somos uno con Él. Ya no somos dos, ya no somos tres, ya no es un extranjero, ya no es un desconocido, ahora es usted uno con Cristo. Y ahora usted tiene una comunicación con el Padre. Gálatas capítulo 3, versículo 8 dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno con Cristo. Y es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Y le estaba diciendo, entiendan que ya no es por sus fuerzas, ya no es por lo que hagan, ya no es por una religión, ahora es una comunión con el Padre, porque usted y yo somos sus hijos. Ya no somos esclavos, ya no somos desconocidos, ahora hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y ahora usted y yo somos sus hijos. Tiene que quedarle bien en claro esto, hermano. Ahora usted tiene entrada con el Padre. Ahora usted y yo podemos platicar con el Señor. Ahora usted y yo podemos tener entrada. Yo siempre he dicho este ejemplo, su hijo o en casa, en ejemplo mío, en mi casa, cuando compro o compramos la despensa de la semana, lo que está en el refri son para mis hijas. Y mis hijas no me piden permiso para poder abrir el refri y sacar una manzana, por ejemplo. ¿Por qué no piden permiso? Porque son mis hijas y saben que esa despensa que se compró es para ellas. Entonces, con toda la confianza del mundo, abren el refri, abren la puerta, se dan el lujo de escoger la manzana y se la comen, porque tienen esa comunión con su Padre, con la familia de Cristo. Ahora usted y yo tenemos la comunión, no vivimos una religión, no vivimos como antes, ahora usted y yo tenemos eso, lo que ahora somos uno en Cristo, ahora pertenecemos a la familia de Dios y usted y yo tenemos esa entrada directa del Padre. Ahora eso usted y yo tenemos que hacerlo. Porque la religión nos enseña que el esfuerzo es por cubrir el vacío que hay dentro. Pero los hijos de Dios ya no hay vacío. ¿Qué pasa con los de la religión? Es que se portan mal, es que pecan todo el tiempo y dicen, pues yo me porto mal, pero yo le doy dinero a los pobres. ¿Qué está haciendo? Está cubriendo un vacío en él. ¿Y sabe qué? Que ese vacío Dios lo puso en el ser humano para que se dé cuenta que solo no puede, necesita a Cristo en su corazón. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. El ser humano no está hecho para cumplir o vivir una religión. Está hecho para tener una comunión con su Padre. ¿Se acuerdan en Génesis, en el huerto del Edén? Y ahí vemos el claro ejemplo de lo que Dios quería para sus hijos.
Dios creó a Adán y a Eva y los puso en un ambiente sin preocupación para que ellos tuvieran comunión con Cristo. Y la Biblia menciona que cada día por las tardes Dios bajaba y tenía una charla con Adán y Eva. Tenía una comunicación plena con Adán y Eva. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Cuando Adán y Eva peca, la Biblia dice que se hicieron vestiduras ahí de higuera, con las hojas de higuera, y se escondieron. Y como era costumbre, Dios bajó para tener comunión con su creación, con sus hijos, y Adán y Eva estaban escondidos. Y a mí me gusta porque, aun cuando Dios sabe todas las cosas, empieza a decir, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondiste? Y Adán salió y le dijo, me escondí porque tuve miedo. ¿Y sabe qué? La religión y este mundo y el diablo es lo que quiere hacerte y ponerte en tu corazón miedo. Miedo al acercarte a Dios. No me acerco a Dios porque no estoy pleno. Es que no me puedo acercar a Dios porque ayer pequé. Es que no me puedo acercar a Dios porque ayer me peleé con mi esposa. Es que no me puedo acercar a Dios porque hice esto. Se vive el mismo patrón de Adán. ¿Sí? Cuando la comunión con Cristo es tener una relación con el Padre. Es tener, y no quiere decir que no vamos a fallar, lo que quiere decir es que vamos a llegar rápidamente y decirle, Señor, me equivoqué, perdóname. Y restauramos esa relación con el Padre. Hoy en la mañana mi hija quebró un vaso en su cuarto y llega cuando estábamos nosotros y muy triste, pues no tanto triste, con un poco de miedo de que le íbamos a regañar, llega y dice, quebré un vaso en mi cuarto. Pero así toda tímida, toda que no quería entrar. Y luego le dijimos, ¿y no les pasó nada a todos también? No, ya lo recogí. Y le dijimos, ¿y lo recogiste con cuidado? ¿No te cortaste? Dice, no, pues no pasa nada, se quebró, fue un accidente, no pasa nada. Pero ella dijo, yo tenía miedo de que ustedes me fueran a regañar. Y así pasa con el ser humano cuando no está bien con Dios. Entra temeroso o se acerca temeroso al Señor. Pero si ahora, Gálatas capítulo 3 dice que ahora estamos unidos a Cristo, ¿usted cree que Dios no sabe lo que usted hizo ayer o antier? ¿Usted cree que no sabe lo que usted hizo hoy? Lo que está diciendo que la comunión del Padre, hace un rato vimos, ya nos perdonó los pecados y que tenemos acceso directo al Padre. Amén, hermanos. Son principios, doctrina bíblica que nosotros, usted y yo tenemos que vivir. Un evangelio claro, un evangelio puro, un evangelio sin engaños. Usted es hijo de Dios por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Usted no hizo nada, yo no hice nada, solamente por la gracia y misericordia de Dios. Hoy usted y yo tenemos entrada al lugar santo. Amén. Entonces, terminamos nuestro segundo capítulo en 3 clases, hermano. ¿Sí? Nuestro segundo capítulo. Gracias a Dios, ya terminamos el capítulo 2. La tarea de la próxima semana es leer el capítulo 3 y ver cuál es el versículo que Dios le habló. Amén. Ahora, esto me quedan 4 minutos. En estos 4 minutos, hermano, ¿qué pasó con la tarea? ¿Cómo les fue? Teníamos tarea, ¿se acuerdan?
eran alrededor de 4 preguntas que teníamos que responder. Entonces, vamos a mandarlas para poder verlas y revisarlas. Las tareas, es que las tareas la tengo. Aquí. Esa era la tarea, hermano. ¿De qué manera recibimos a Cristo Jesús? Acuérdense, esta era de la semana pasada, era de la clase pasada. Siguiente pregunta, ¿de qué manera seguimos los pasos de Cristo? ¿Qué haríamos para tener raíces más profundas? Y la última, ¿qué cambiaríamos para seguir construyendo en la roca que es Cristo Jesús? ¿Sí, hermano? ¿Sí hizo la tarea o no? Ahí póngame aunque sea un puntito de que ya hizo la tarea o dígame que sí, para poder revisarla y estar ahí al corriente. Entonces, hermano, usted y yo tenemos la tarea para la próxima semana solamente es leer el capítulo 3 y marcar cuál es el versículo que nosotros leímos. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios por este tiempo y damos terminada nuestra tercera clase. Padre, gracias porque la carta del apóstol Pablo a los colosenses nos sirve el día de hoy. Gracias, Señor, porque a poco más de 2026 años, hoy podemos seguir aprendiendo sobre las cartas de la iglesia, Señor, que Pablo escribió. Gracias, Padre, porque hoy nos exhortas a no permitir ser engañados. Hoy nos exhortas, Padre, a permanecer, Señor, en ti, a que seamos uno en ti, a ver, Señor, el significado del bautismo, que todo cristiano tiene que ser bautizado. No para salvación, porque eres tú, Cristo, el que nos salvó. Nos bautizamos por obediencia a ti, Señor, porque le declaramos al mundo que hoy morimos al pecado, hoy morimos a nuestro viejo hombre y resucitamos con una nueva vida en Cristo. Gracias por ello. Gracias porque tu perfecto plan en la cruz del Calvario nos ha hecho libres del pecado. Gracias, Señor, porque ya no vivimos una religión, ahora vivimos en comunión contigo, Padre. Gracias por ello. Gracias por ser tus hijos. Gracias porque nos amaste primero a nosotros, Señor, y gracias a eso hoy podemos decirte que te amamos, papá. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, damos gracias a Dios por una clase más. Queremos agradecer por la vida de nuestra hermana Marisela que nos ayuda a hacer todos estas transmisiones. Y bueno, bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes.